Cadenas de cristal. Capítulo 41. El amor y el odio en una misma habitación. Él no estaba allí. Ella iba a traer al mundo a su hija en cualquier momento, pero él no había llegado. Sí, su hija, porque tenía que ser una niña, y sería una dulce venganza negarle a Terry el hijo varón que tanto deseaba. Ella lo había decidido, lo había anhelado con todas sus fuerzas. Después de todo, la suerte debía favorecerla alguna vez. Pero Terry no llegó. ¿Por qué se había hecho ilusiones? Solo porque él la había visitado en Elnor una vez al mes, todos y cada uno de los meses desde que ella abandonó Ashendel. Él todavía deseaba hacerla su esposa. Ella todavía le rechazaba. La mayoría de las veces se mostraba poco amable con él e incluso en 2 ocasiones se había negado a recibirle. Pero él no desistía en sus esfuerzos para convencerla de que lo aceptase. Sin duda, estaba arrepentido. Pero, ¿qué le importaba eso a Candy? Ahora era demasiado tarde. No obstante, Terry mostraba una determinación inquebrantable. Había logrado ganarse el favor de la madre de Candy, y Rosemary era una gran estratega en esa tarea. 3 años daban mucho de sí para prepararse. Que él quiera convertirte en su esposa no tiene nada que ver con la culpa, le había dicho Rosemary a su hija en una de sus muchas visitas. Terry pensaba pedírtelo mucho antes de saber que tenía motivos para sentirse culpable. Tomó la decisión el día que mandó a uno de sus hombres a buscarte para llevarte al castillo Ligan. Bradford era la gota añadida que colmaba el vaso de la irritación de Candy. A sus ojos, él le había robado a su madre. Se había aprovechado de su vulnerabilidad. La había encandilado y arrastrado al altar antes de que ella tuviera tiempo ni siquiera de respirar. Ahora la tenía comiendo de su mano, convencida de que lo adoraba. Como si eso fuera posible. Por el amor de Dios, ese hombre era el mejor amigo de Terry. Para colmo de males, un día del mes anterior, estando Candy especialmente abatida, Rosemary llegó a Elnor para contarle algo a su hija. Ese hombre te ama, Candy. Él mismo me lo ha dicho cuando se lo pregunté. Candy se puso lívida y sus ojos se abrieron de par en par. «Madre, ¿cómo pudiste preguntarle algo así?», exclamó perpleja. «Porque sentí la necesidad de hacerlo. Tú nunca te has molestado en preguntarle lo que siente por ti». «Es evidente que no», replicó Candy con hostilidad. «Si un hombre no puede decirlo por sí mismo, sin que se le tenga que arrancar la confesión, en efecto, querida», la interrumpió Rosemary. «Después le pregunté si te lo había dicho y me respondió que no sabía cómo hacerlo». Rosemary sería incapaz de mentirla en un tema tan delicado como ese, pero Terry sí. No tendría ningún reparo en decirle a una madre todo lo que ella deseaba escuchar en favor a su hija. Candy estaba segura de que ese hombre no vacilaría a la hora de utilizar cualquier tipo de artimaña vil y astuta para conseguir su propósito. Pero lo que su madre acababa de decirla, a ella no le importaba en lo más mínimo. No iba a ceder, se mantendría firme y bajo ningún concepto se casaría con Terry, ni siquiera si él la demostraba que no estaba vacía por dentro, como había creído antes, ni tampoco porque su corazón se acelerase cuando él estaba cerca, ni mucho menos porque aún desease su cuerpo, pese a su estado.
No obstante, el renacer de la pasión no cambiaba la realidad. No volvería a hacer el papel de tonta, ni exponerse a que le rompiera el corazón más de lo que ya lo estaba. Candy se encontraba sentada en el alféizar de la ventana de su alcoba. Ahora era la señora de Elnor, pero su corazón suspiraba por la familiaridad de su antiguo dormitorio en Ashendale, en lugar de la habitación mucho más amplia que ocupaba aquí. Al pasar los dedos por el mullido almohadón que cubría el asiento, una débil sonrisa curvó sus labios, porque era mucho más confortable que los duros bancos de las ventanas de la habitación de Terry. A diferencia de él, que contaba con dos, ella solo tenía esa. Además, las de Terry estaban protegidas por cristales, un artículo muy caro y lujoso, mientras que el vidrio que una vez había protegido la suya se había roto en los últimos asedios. Ahora solo un delgado lienzo cubría el hueco, permitiéndole apenas ver. Un extremo de la tela se había soltado y ondulaba con la templada brisa de abril, dejando entrever un pequeño trecho del camino que se acercaba a la entrada. Aún era temprano y el sendero no estaba transitado, excepto por un mercader con su carreta de mercancías. La ventana ya había sufrido daños en ocasiones anteriores. Candy misma la había roto a los 7 años en un accidente, y pasaron casi 2 años más antes de que la reparasen. La ventana estaba ubicada en el contrafuerte, un piso más abajo que la torre. En el piso superior estaba la capilla, y lo que contemplaba en ese momento era el techo de esa capilla, situado a 1,5 metros bajo su ventana, aunque ligeramente hacia la izquierda, debido a que la pared frontal del contrafuerte estaba justo debajo. Candy había saltado por esa ventana en más de una ocasión antes de que la reparasen, aterrizando sin problemas sobre las almenas de apenas 1 pie de ancho, y luego había descendido los 3 pisos restantes hasta el techo de la capilla. Lo había hecho con la intención de asustar a una de las doncellas. De hecho, la asustó tanto que la muchacha corrió directamente hacia Rosemary, gritando que Candy había muerto y había caído por la ventana, aterrizando 2 pisos más abajo. Candy deseó haber muerto después de la reprimenda que recibió. Además, la encerraron en su habitación durante... Ahora no podía recordar por cuánto tiempo había sido. La imagen le arrancó una sonrisa a sus labios mientras se acariciaba el abultado vientre. Estaba segura de que su hija jamás cometería un acto tan temerario, sobre todo gracias a las rejas que Candy se aseguraría de instalar en las ventanas. Ahora comprendía la furia y el pánico en los ojos de su madre. Podría haber muerto. El más mínimo error de cálculo la habría hecho precipitarse al vacío. Recordando tiempos mejores, mi señora. Candy se quedó petrificada. No era posible. Pero al volver la cabeza, comprobó que sí. Era Neil quien, tras cerrar la puerta, se dirigía hacia ella. ¿Cómo has logrado entrar en el castillo? Él soltó una carcajada. Pan comido. Hoy es el día de los mercaderes, cuando bajan de la ciudad para tentar a las damas a desprenderse de unas cuantas monedas. Así que hoy soy un simple comerciante. Meter a un ejército en una fortaleza es complicado, pero un solo hombre no tiene problemas. ¿Aún cuentas con un ejército que merezca ser llamado así? La sonrisa triunfal de Neil se esfumó al escuchar la pregunta de Candy. No, pero ¡alabado sea Dios!, exclamó al acercarse lo suficiente para apreciar el vientre prominente de la joven. Así que el plan tuvo éxito. Una expresión fría y calculadora se apoderó del rostro del hombre, y ella casi pudo adivinar sus viles pensamientos. No pretendas decir que es hijo de Montfort. Yo lo negaré, y Terry Granchester sabe que él es el padre.
En efecto, replicó Neil, él te poseyó. Tú me obligaste a estar con él, gritó Candy. Has olvidado que fue tu idea, nacida de la codicia. ¡Cállate!, gritó Neil, mirando nerviosamente hacia la puerta. Poco importa de quién sea ese niño, mientras yo pueda utilizarlo en mi provecho. Ella lo miró con los ojos desorbitados. ¿Todavía pretendes reclamar Crental como tuyo? ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? Es necesario. No tengo nada más. Incluso ese despreciable ha sitiado mi última fortaleza. No puedo regresar a Ligan. Candy, no tengo a dónde ir. Ella intuía que Neil buscaba su comprensión, tal vez incluso su simpatía. Se preguntó si la incesante persecución de Terry lo había trastornado, o simplemente era la desolación haciendo mella en un hombre. Con recelo lo miró fijamente. Esa no puede ser la razón de tu visita, pues ignorabas lo del niño. ¿Cuál es tu verdadero propósito, Neil? Convertirte en mi esposa. ¡Has perdido el juicio! No. Has recuperado todas tus propiedades y las controlas, explicó Neil, tratando de razonar. Ahora es un buen momento para casarse contigo, pues el hombre que sea tu esposo, juré fidelidad a Terry, mintió Candy, interrumpiéndole. No permitirá que me tengas. No puede impedírmelo. Que lo intente. Tendrá que volver a ocupar esos castillos que te devolvió, así como otras posesiones. Esta vez agotará sus propios recursos y entonces podré vencerlo. Neil, ¿por qué no puedes renunciar a todo esto? Has perdido. ¿Por qué no abandonas la región mientras aún puedas? Márchate a la corte de Luis o a la de Henry. Empieza una nueva vida. No, ni hablar. Ahora que eres mía, nadie podrá negar mi victoria. Yo no soy tuya, Neil, replicó Candy con serenidad. Si no me caso con Terry, a quien amo con todo mi corazón, que Dios me libre de unirme a ti, a quien detesto. Prefiero lanzarme por esa ventana antes de tal desdicha. ¿Acaso necesito demostrártelo? Deja de decir barbaridades, bramó Neil, furioso ante la amenaza de Candy y la confesión de su amor por Terry. Aunque en ese momento lo que más le preocupaba era la posibilidad de que ella cumpliera su amenaza. Se había acercado demasiado a la ventana y un solo paso en falso. Está bien, si no quieres compartir mi lecho, renunciaré a ello, pero casarte conmigo es inevitable. No te queda otra alternativa, Candy. Te equivocas, Ligan. Hay otra alternativa. Irrumpió Terry desde la puerta, desenvainando su espada con un gesto desafiante. Desenfunda la tuya y te lo demostraré. Candy se sorprendió tanto con la llegada de Terry que no tuvo tiempo de reaccionar cuando Neil, en un movimiento veloz, se abalanzó sobre ella y le puso una daga en el cuello. Suelta tu espada, Ashendel, o ella muere, ordenó Neil, exultante, ante la posibilidad de obtener finalmente el triunfo. No lo hagas, Terry, gritó Candy. Él no será capaz. No obstante, Terry, ajeno a las palabras de Candy, soltó la espada con pasmosa naturalidad. ¿Acaso estaba dispuesto a ofrendar su vida tan a la ligera? Imposible, a menos que... Acércate, ordenó Neil con voz imperiosa. Los ojos de Candy se abrieron desmesuradamente al ver cómo Terry avanzaba un paso, sin la más mínima duda. Parecía dispuesto a caminar hacia Neil y permitir que lo matara. No, eso no sucedería mientras ella tuviera fuerzas para impedirlo. Neil se encontraba al lado de Candy, pero más cercano a la entrada del dormitorio. Su daga no rozaba la piel de la joven y sus ojos permanecían fijos en Terry. En un acto impulsivo, Candy, aún sentada en el alféizar, dobló las rodillas y lanzó a Neil hacia Terry de un fuerte empujón.
Inmediatamente se deslizó por la ventana hacia el exterior. Mientras sus pies tocaban la lisa superficie de la muralla, escuchó a los dos hombres pronunciar su nombre. Por Dios, saltar era mucho más fácil cuando era joven y su barriga no era tan pesada. El último metro hasta el techo de la capilla sería imposible de superar. Con cautela se acomodó sobre el borde de la muralla para salvar el resto de la distancia, cuando Neil asomó la cabeza por la ventana y la vio. «¡Maldita seas, Candy! ¡Casi me matas de un susto!», le espetó. «Casi. Por el amor de Dios, ¿cuándo la fortuna se pondría de su parte?». Pero cuando miró hacia arriba, Neil ya no estaba allí para seguir reprendiéndola. El sonido metálico de los aceros chocando en un encarnizado combate le llegó con claridad, y Candy comprendió que eso era lo que había apartado a Neil de la ventana. Después de todo, los dos tendrían la oportunidad de satisfacer su mutuo deseo de matarse el uno al otro. Parecía irrelevante, algo totalmente cotidiano, que ella estuviese sentada en el borde de la muralla, con una caída de 30 o 40 metros a sus espaldas. Bueno, quizás 25, ya que el contrafuerte no alcanzaba la altura de la torre. Un calambre la tomó por sorpresa, balanceando su cuerpo peligrosamente hacia el borde del precipicio. Su corazón palpitaba con fuerza y la idea de alcanzar el techo se desvaneció. Saltó la distancia restante, aterrizando con violencia, y otro calambre la sobrevino como castigo. Se inclinó, conteniendo la respiración hasta que el dolor se calmó. Pero entonces, un escalofrío recorrió su cuerpo de pies a cabeza. No, ahora no. No era posible que su hija decidiera nacer justo en ese preciso momento. Plantó los pies con cuidado en el estrecho camino, apenas 60 centímetros de ancho, que bordeaba el techo liso de madera de la capilla, y dirigió la vista hacia la ventana. Solo necesitaba alzarse sobre las puntas de los pies y levantar la cabeza para observar lo que ocurría en el interior de la habitación. Pero tenía claro que no podría regresar dentro sin ayuda. Bajar 3 pisos era una cosa, pero volver a ese borde almenado era otra muy distinta. Podría intentarlo, pero su torpeza y peso actual convertían la hazaña en un riesgo excesivo. Cerca de sus pies, la gran puerta trampa del techo de la capilla ofrecía una posibilidad. En caso de ataque, los hombres se apostaban allí para disparar flechas desde la protección de las almenas. Caía unos 6 o 7 metros hasta la capilla, pero su uso requería una escalera. Era la única entrada a esa zona desde las almenas, aparte de la ventana del dormitorio de Candy. Sin esperanza de encontrar una escala, Candy no tuvo más alternativas que decidirse a llamar la atención. Como era de esperar, no hubo respuesta. Solo le quedó gritar: ¡Ayuda!